Hola a todos. En esta oportunidad conoceremos lo que es la organización y presentación de datos cualitativos. Recordando de la clase anterior, los datos cualitativos emplean etiquetas o nombres para determinar categorías de elementos iguales. Recuerden que los datos cualitativos, nominales y ordinales, se clasifican ellos. Para resumir los datos, se utilizan los métodos tabulares y gráficos y el que utilizaremos es la que conocemos como distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que muestra el número, o sea, la frecuencia, de elementos en cada una de las diferentes clases disyuntas. Quiere decir que no se sobreponen, son clases diferentes. La distribución de frecuencia contiene las siguientes partes o las siguientes frecuencias. Una frecuencia absoluta, representada por f sub i, es el número de veces que se repite el valor de cada variable. La suma de las frecuencias absolutas es siempre el total de los datos observados. Una frecuencia relativa, representada por fr, indica la proporción con que se repite el valor. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas es siempre 1. Como observamos en esta fórmula, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. La frecuencia porcentual, llamada también frecuencia relativa porcentual, se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. La suma de las frecuencias porcentuales es siempre el 100% y se calcula de esta forma: el dato de la frecuencia relativa multiplicada por 100. Luego de observar, vamos a ver el siguiente ejemplo. 5 refrescos muy conocidos son Coca-Cola clásica, Coca-Cola de dieta, Dr. Pepper, Pepsi y Sprite. Suponga que los datos de la tabla muestran los refrescos que fueron comprados en una muestra de 50 ventas. Acá tenemos las 50 ventas de refrescos. Como tal, no podemos analizarla y por eso debemos organizarla. Y la forma de organizarla es en una distribución de frecuencias. Veremos cómo hacer la distribución. Pues bien, esta tabla que observamos acá corresponde a la distribución de frecuencia para este ejemplo. En la primera columna colocamos el dato: Coca-Cola clásica, Coca-Cola dieta, Pepsi, Dr. Pepper, Sprite, y la última columna siempre va a ser el total. Al lado, la frecuencia absoluta, luego la frecuencia relativa y luego la frecuencia porcentual. Entonces, lo que tenemos que iniciar es haciendo el conteo. Coca-Cola clásica, ¿cuántas hay? Y entonces vamos al cuadro de la muestra y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Hacemos lo mismo con Coca-Cola de dieta y contamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos lo mismo con Pepsi y venimos a contar Pepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dr. Pepper. Contamos entonces las que son Dr. Pepper. 1, 2, 3, 4 y 5. Las que me quedan son 5 Sprite. En total, si sumamos 19 más 8 más 13 más 5 más 5, son 50. Aparte que también acá dijeron que son 50 ventas de refrescos. Hay que corroborar que lo que tenga la frecuencia es exactamente lo que me diga el título. La frecuencia relativa, como ya hemos mencionado, lo que voy a hacer es dividir 19 entre el total.
Ese resultado será la frecuencia relativa. 19 entre 50, 0.38. Para la segunda fila, 8 entre 50, 0.16. 3 entre 50, 0.26. Ahora 5 entre 50, 0.1. Y como se repite, pues es el mismo dato. Y si sumamos 0.38 más 0.16 más 0.26 más 0.1 más 0.1, el resultado será 1. Siempre la frecuencia relativa, el total será 1. O 0.99 si estamos trabajando con decimales. La frecuencia porcentual entonces se calcula multiplicando este resultado de la frecuencia relativa que nos ha dado por 100 en cada fila. Así que 0.38 por 100 son 38. 0.16 por 100 son 16. 0.26 por 100 son 26. 0.1 por 100, 10. Y 0.1 por 100, 10. Y si sumamos 38 más 16 más 26 más 10 más 10, el resultado es 100. Así queda contemplada nuestra distribución de frecuencia para datos cualitativos. Estos datos se refieren a que el 26% de los refrescos consumidos fueron Pepsi. El 38% fue Coca-Cola clásica. De esta forma también podemos observar cuál fue la venta mayor, que corresponde a la frecuencia que tenga mayor valor. En este caso, Coca-Cola clásica tiene 19, es el valor mayor, pues se vendieron más Coca-Cola clásica. Y las que menos se vendieron, pues en este caso tenemos dos, Dr. Pepper y Sprite, ambas con 5. Y este lado acá nos da el porcentaje de ventas, un 10% de ventas para Sprite, un 10% de ventas para el Dr. Pepper, un 16% para Coca-Cola de dieta y un 26% para Pepsi. El gráfico de barras. Una gráfica de barras o diagrama de barras es una gráfica que representa los datos cualitativos de una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Todo depende de lo que querramos presentar. La mayoría de los casos lo hacemos con la frecuencia absoluta o frecuencia simplemente como se dice. En uno de los ejes de la gráfica, por lo general en el horizontal, se especifican las etiquetas empleadas para las clases, o sea, las categorías que estamos utilizando. Para el otro eje de la gráfica, el vertical, se usa una escala de frecuencia, la frecuencia relativa, frecuencia porcentual, de acuerdo a la que estemos dibujando. Después, empleando un ancho de barra fijo, se dibuja sobre cada etiqueta de las clases una barra que se extienda hasta la frecuencia que estamos llevando a cabo. Cuando se tienen los datos cualitativos, las barras deben estar separadas para hacer énfasis en que cada clase está separada. Observemos. El gráfico de barras para el ejemplo anterior sería el siguiente. Acá tengo una línea horizontal, una línea vertical. Como bien lo dijimos, el 0 se coloca justamente en el centro. No se va a colocar arriba, lo colocamos en el centro. En la base se colocan los datos. Si observamos en la base tengo Coca-Cola clásica, Coca-Cola de dieta, Dr. Pepper, Pepsi, Sprite. Lo que estamos buscando, lo que estamos analizando, lo colocamos aquí en el eje horizontal. En el lado vertical se colocan las frecuencias de conteo. Como esa es de frecuencia absoluta, se colocaron acá de 2 en 2 para completar las frecuencias hasta el mayor. Las barras están a igual distancia. Ojo con eso. Como eso lo vamos a hacer a mano, tenemos que medir exactamente que entre una barra y otra esté la misma distancia en todos los casos, a excepción del primer plano, que está separada de la línea vertical, pero no a la misma distancia, no es necesario. Necesario es colocar entre barra y barra la misma distancia. La gráfica de pastel, o gráfico circular, como también le conocemos, es otra gráfica para representar distribuciones de frecuencia relativa, de frecuencia porcentual, de datos cualitativos. Para elaborar la gráfica de pastel seguiremos los siguientes pasos. Primero, se dibuja el círculo que representa todos los datos. Luego, se usa la frecuencia relativa para subdividir el círculo en sectores o partes que corresponden a la frecuencia relativa de cada clase. Para hallar el sector en grados correspondiente a cada clase, multiplicamos la frecuencia relativa por 360. De esta manera, la frecuencia relativa que ya obtenemos
la multiplicamos simplemente por 360. Para nuestro ejemplo anterior de las ventas de refrescos, hemos tomado la columna de los refrescos, o de los datos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Entonces, agregamos una columna más para hacer los cálculos a nivel de los sectores del círculo que le correspondan a cada dato. Por eso, tomando la frecuencia relativa, que es 0.38 para Coca-Cola clásica, la multiplicamos por 360 y le corresponden 136.8 grados. De igual forma, 0.16 por 360 son 57.6 grados. 0.10 por 360 hacen 36 grados. 0.26 por 360, 93.6 grados. Y 0.10 por 360 hacen 36 grados. Si sumamos los grados correspondientes en el sector circular, 136.8, 57.6, 36, 93.6 y 36 debe corresponder a 360, pues ya sabemos que un círculo conlleva 360 grados. Para realizar el gráfico circular, entonces, dibujamos un círculo. Luego de dibujar el círculo, hacemos una línea de referencia en cualquier lugar del círculo. Luego, observando los datos en grados para el primer valor, que fue 136, ubicamos el transportador y colocamos ese puntito acá, justo en el centro que elegimos, el inicio. Luego, colocamos el transportador de esa forma, justamente alineado con el 0, y buscamos en él lo que corresponde a la primera parte, que nos dio 136. Acá, desde izquierda a derecha. 0, 20, 135, 136. Hacemos una marca que correspondería a ese espacio y ahí trazamos la otra línea que nos corresponde. Luego repetimos el proceso, pero ahora vamos a colocar el transportador en esta línea última que marcamos. Y buscamos la referencia para la siguiente clase. Y vamos midiendo el ángulo, marcamos una línea. Medimos el ángulo afuera y marcamos la línea que vaya desde el vértice al ángulo que marcamos. Y repetimos el proceso encima de la nueva línea que tracemos. Y hasta terminar lo que es el círculo completo. Ahora, a trabajar, mis queridos.